Hola, hola, bendiciones a todas, gracias por comentarnos. El día de hoy te voy a enseñar cómo hacer estas flores de cinta modelo número 14. Son bastante laboriosas de hacer, pero con la práctica te podrá salir, así tendrás un modelo de flor diferente. Y en nuestro video anterior estuvimos haciendo esta banda elástica para bebé número 17. Esta y otras ideas las encontrarás aquí en el canal. Esta florecita te va a resultar un poco difícil de hacer y como en todas las manualidades que requieren bastante práctica y por supuesto paciencia, vamos a lograr hacer esta florecita puesto que tiene un resultado muy bonito. Para hacerlas vamos a necesitar de los siguientes materiales. Una cinta o listón satinado de 1,15 m de largo por 2,5 centímetros de ancho y un aplique o botón para decorar. Comenzaremos acá quemando la punta. Esta cinta tiene un lado satinado brillante y el otro es más mate. Puedes utilizar esta, la que tiene los dos lados satinados, barrotado, también te puede servir. Vamos a comenzar haciendo un doblez en la punta de esta forma, triangular, así. Lo vuelvo a hacer. La tenemos así y voy a doblar de forma diagonal haciendo un triangulito. Esta puntica por allí voy a introducir la aguja. Allí está. Vamos a ir doblando. Tienes que ir doblando muy bien la cinta. Lo próximo será hacer otro triangulito aquí al ladito de este y nos va a quedar así. Un triangulito. Lo vuelvo a hacer. Estamos así, por aquí coloqué la aguja y doblamos hacia el centro al ladito del otro triángulo. Vamos a hacer uno igualito al que ya hicimos. Continuamos colocando este triangulito que acabamos de hacer, colocándolo encima del primero. Así. Nos va a quedar como un petalito kansashi. Así. No podemos soltar. Nos va a quedar así. Aquí vuelvo a hacer otro triangulito. Y doblo hacia adentro. Allí tenemos el otro pétalo. Por aquí, por esta esquinita, voy a introducir la aguja. Tengo un petalito listo. El pétalo es doble. Continuamos haciendo lo mismo. Ya volví a la base. Son 4 dobleces. Tenemos el primero ya empatado con el pétalo anterior, ¿verdad? Viene el segundo. Y unimos. Luego viene el tercero. Y volvemos a unir. Vuelvo a pasar mi aguja. Allí tenemos 2 petalitos. Repito lo mismo. Doblamos acá haciendo el segundo triangulito, 1, doblo aquí haciendo el tercero y el cuarto lo doblo hacia el primero. Vuelvo a colocar mi aguja. Llevo 3 pétalos. Y así vamos a ir repitiendo este mismo proceso
hasta tener, por ejemplo, el tamaño de esta flor. Yo le quise colocar solo 20 pétalos. Tú puedes hacer la cantidad de pétalos que te guste, y por supuesto, para que se vea más pegadito cada pétalo o más separado, a mí me gusta de 20, a partir de 20 pétalos, para que se vea bien la técnica. Bien, allí hice 4 petalitos. Vamos a hacer 20. Yo tengo esta partecita acá adelantada. Acá tengo mis 20 pétalos. Por aquí finalicé. Si ves, aquí está la unión. Aquí recorté mi final, ¿verdad? Doblo y ya se une con el primero. El segundo paso es partir de acá del último pétalo, porque hay que sellar aquí, y vamos a coser de esta forma. Aquí en este último pétalo, que te va a quedar como si se va a salir, pero no se va a salir, voy a introducir la aguja en la punta de este pétalo que sostenga todos los lados, y por allí voy a pasar mi aguja. Eso mismo voy a hacer con todos los pétalos, colocándolo de lado y lado, que agarre los 4 laditos. Esa puntita chiquitica debe agarrar los 4 laditos. Voy a alar el moñito por donde introduje la aguja. Vamos a ir alando poco a poquito. Hacemos como un rombo. Aquí voy a hacer un nudo. Y voy a recortar el que tiene el nudito, la aguja no. Dejamos la aguja allí. Voy a ir aplastando, ¿verdad? Allí ves cómo se le está haciendo la forma a la flor. Aquí nos podemos apoyar con un poquito de silicón para pegar los últimos 2 pétalos. Vamos acomodándolo bien bonito. Puedes hacer más pétalos, puedes hacer menos pétalos, dependiendo la cantidad, para que se vea la técnica como tal, como te guste. Ahora sí, voy a pasar a bajar y a subir la aguja para unir los 2 huequitos. Por aquí voy a sellar. Y nos va a quedar de esta forma, y por la parte derecha nos va a quedar así.
Por último voy a colocar aquí un botoncito que tengo, la parte de atrás la voy a eliminar. Aquí le puedes colocar lo que desees. Y así de esta forma ya tenemos elaborada nuestra flor de cintas número 14. Y en nuestro próximo video estaremos haciendo el tejido de diadema o cintillo número 5. Recuerda que debes suscribirte a nuestro canal para que semanalmente continúes recibiendo 2 nuevas ideas y hagamos accesorios diferentes. Hasta la próxima.